La muerte es un tema que el hombre teme, que le preocupa y que no le gusta hablar de él. ¿Por qué no nos gusta la muerte? Porque acaba con nuestros sueños y con nuestros planes. Queremos estudiar, trabajar, casarnos, tener hijos, criar a nuestros hijos, ver a nuestros nietos, ser útiles, aportar a la sociedad y disfrutar la vida. La muerte está en contravía de todas estas cosas. Por eso no queremos la muerte, porque acaba con nuestros planes. Aparte de esto, muchos creen que después de la vida no hay otra y por eso quieren disfrutar esta vida al máximo, porque creen que es la única que tienen. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, el que cree en mí no morirá eternamente. Y en Mateo capítulo 10, versículo 28, dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, que temamos a Dios. Hoy vamos a hablar de la segunda iglesia a la cual el Señor Jesús le dirige su mensaje, la iglesia de Esmirna. Y para esto vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para comprender mejor este mensaje, conozcamos un poco lo que era la ciudad de Esmirna. Históricamente, Esmirna fue dos ciudades. La primera ubicada al nordeste del Golfo, que tiene el mismo nombre, es decir que el Golfo también se llama Esmirna. Esta Esmirna fue destruida por los lidios en el siglo VI a.C. Los habitantes tuvieron que huir y dejar la ciudad. En el siglo IV a.C., la ciudad resucitó con la llegada de Alejandro Magno al poder. Él y su general Lisímaco volvieron a fundarla hacia el sudeste del Golfo de el mismo nombre, es decir, de Esmirna. Muy seguramente, para los cristianos de Esmirna debió tener un significado especial que el Señor Jesús se presentara como el que estuvo muerto y volvió a vivir, debido a que esta ciudad, después de haber muerto, había vuelto a la vida, fue destruida y fue reconstruida. Pronto esta ciudad alcanzó prosperidad y belleza y competía con las encopetadas Éfeso y Pérgamo por el primer puesto de Asia. Esmirna era una ciudad muy importante, muy hermosa. En Asia sus exportaciones estaban en segundo lugar después de Éfeso. Tenía un hermoso estadio y una gran biblioteca y su teatro era el más grande en toda Asia. La población de Esmirna llegaba a los 200.000 habitantes. Era una ciudad politeísta. Las figuras más conocidas eran la gran diosa madre, que era la patrona de la ciudad, y Zeus. Esmirna tenía una relación especial con Roma y era muy devota al culto al emperador. En el año 195 a.C. fue la primera ciudad en el mundo antiguo que construyó un templo en honor de Dea Roma, es decir, de la diosa madre que acabamos de mencionar. En el año 26 después de Cristo, disputó con otras 10 ciudades de Asia y logró ser elegida para construir un templo al emperador Tiberio.
tengamos todos estos detalles en remojo para cuando vamos a analizar los versículos que acabamos de leer. De las 7 ciudades que se mencionan en Apocalipsis, la única ciudad que permanece hasta el día de hoy es Esmirna, y en turco se le conoce como Izmir, o a Esmirna tiene el nombre también de el sobrenombre de Izmir. No sabemos cuándo la iglesia de Esmirna fue fundada, pero al mirar este texto es razonable pensar que fue durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él vivía en Éfeso. Miremos en Hechos, capítulo 19, versículo 26. Mire lo que dice. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este Pablo, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, y ahí está incluida Esmirna, ¿cierto? Ha apartado a muchos. Entonces, como decimos, no tenemos ninguna información, ningún dato que nos pueda decir con precisión cuándo se fundó, ni en la Biblia, ni se conoce históricamente, pero al mirar este texto podemos decir que más o menos en el tercer viaje misionero de Pablo, porque esto tiene que ver con el tercer viaje misionero de Pablo, aquí en medio de la evangelización y de que Pablo llegaba con el mensaje de Jesucristo a muchas partes de Asia, se puede creer que en este tiempo inició a fundarse o inició la iglesia de Esmirna. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan presenta al Señor Jesús con una gran cantidad de títulos. En su presentación a cada una de las 7 iglesias de Asia, Jesús se presenta con un título diferente y muy significativo para cada iglesia. A esta, la iglesia de Esmirna, en el versículo 8 se le presenta como el primero y el postrero, y como el que murió y volvió a vivir. El primero y el postrero apunta a Isaías 44, versículo 6, que reza de la siguiente manera. Así dice el Señor Todopoderoso, el Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Aquí le está diciendo el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna que Zeus, Dea o la diosa madre, el emperador y los otros dioses que ellos tenían, que la ciudad de Esmirna tenía y que veneraba y que era una ciudad idólatra, que ninguno de ellos eran dioses, sino solo Él, Jesús, el primero y el último, el Todopoderoso. El segundo título tiene que ver con el tema central de esta carta o de este mensaje. Tiene que ver con lo que Él dice, el que estuvo muerto y volvió a vivir y vive por los siglos de los siglos. Así se presenta Jesús, tanto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, como también aquí a la iglesia de Esmirna. El que estuvo muerto y volvió a vivir, el que vive por los siglos de los siglos. En el versículo 9, el Señor Jesús le recuerda a la iglesia de Esmirna que ni sus aflicciones, ni su absoluta pobreza, ni las calumnias de los judíos han pasado desapercibidas por él, que él lo conoce todo. Conozco tus obras. Lo está alabando sin mencionar esas obras. A la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús le detalló esas obras y dijo cuáles eran. Conozco tus obras, sé lo que hacen. Conozco que están siendo atribulados y que están siendo perseguidos por el imperio romano. El Señor Jesús conocía en detalle la tribulación, los padecimientos, todo lo que esta iglesia estaba sufriendo, cómo estaba viviendo, su pobreza. Debió ser muy duro para ellos como iglesia ganarse la vida con tanta hostilidad, con tanta oposición, que no los dejaban moverse, que no los dejaban tranquilos. Debió haber sido muy duro para ellos como iglesia. La pobreza de ellos
era material, porque espiritualmente, dice ahí textualmente en este versículo, que eran ricos. Y lo paradójico es que ellos eran pobres en una ciudad tan rica, una ciudad muy rica, y ellos eran pobres materialmente, pero espiritualmente eran ricos. Algunos pudieron sufrir, podríamos decir, el despojo de sus bienes. Miremos, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Muchos fieles de Dios tuvieron que salir de sus territorios, de sus ciudades, dejándolo todo, siendo dispersados por la persecución, y sus bienes o sufrieron el despojo de ellos, pero con la firme convicción y la fe en el Señor, sabiendo que en el cielo tienen una mejor herencia perdurable, eterna. Y no descartamos que algunos de estos cristianos de Esmirna tuvieron que ser despojados de sus bienes. En este versículo, el versículo 9 que estamos mirando, tenemos la blasfemia o la calumnia de los que se dicen a sí mismos ser judíos. Esmirna tenía una comunidad judía muy poderosa que gozaba de ciertos privilegios del Imperio Romano, que los eximía de la obligación de darle culto al emperador. Ustedes saben que un emperador es un rey que gobierna varios países, los cuales tienen que pagarle tributo a él, tienen que pagar impuestos, que no son libres y que hacen lo que el emperador dice. Los emperadores romanos eran alabados como dioses y era obligación venerarlos. El que no lo hiciera, moría. Estos judíos que se mencionan aquí se habían ganado este favor de no darle culto al emperador. Pues también sabemos que ningún judío iba a dar culto a otro Dios que no fuera Yahvé, que no fuera Jehová. Solo a Dios, fuera judío, fuera cristiano, pues no lo iba a hacer, por lo que conoce en las escrituras. Pero para tener, digámoslo así, la vara parada con el emperador, calumniaban a los cristianos o simplemente los delataban, como en el caso que pasó de Policarpo, un líder importante de la iglesia de Esmirna, que al confesar que era cristiano, los mismos judíos y la multitud de paganos se dispusieron ellos mismos a preparar la hoguera donde lo quemaron vivo. No eran más que sinagoga de Satanás. Por eso el Señor Jesús les dice que eran sinagogas de Satanás. No servían a Dios. Eran más bien religiosos, celosos, resentidos por el éxito que estaban teniendo los cristianos con la difusión, con la propagación del Evangelio de Jesucristo. En el versículo 10, el Señor Jesús, en lugar de brindarles alivio o de felicitarlos por la fidelidad, les promete más pruebas. Dice, a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Mire lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya venían sufriendo tribulación por estos judíos, la pobreza, todo. Y mire lo que le dice el Señor Jesús. En lugar de hablarles de algún descanso, algún alivio, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La primera exhortación del Señor Jesús para ellos es a no temer. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, los primeros que no irán al cielo son los cobardes. Por eso Él les dice que no teman, que sean valientes. Y en Apocalipsis 21, 8 dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios, irán al lago de fuego. Recordemos lo que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La cárcel era un lugar de
detención hasta que llegara el juicio y luego la muerte. Eso era lo más seguro para estos cristianos de Esmirna que estaban siendo perseguidos. Los llevaban a la cárcel, hacían un juicio y luego les tocaba la muerte. Por eso el Señor les hablaba de la importancia de la fidelidad hasta la muerte. Aunque uno dice, bueno, los instrumentos de persecución eran las autoridades romanas, el verdadero responsable de esta persecución era el propio Satanás, como dice aquí mismo, que el diablo echará a algunos en la cárcel. El instrumento eran estas autoridades, pero era Satanás quien estaba detrás de toda esta persecución. La prueba por 10 días que se menciona aquí es un periodo simbólico de tiempo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 1, versículo 12, dice que Daniel y sus amigos fueron probados por 10 días, lo que en realidad fueron probados por 3 años. Es decir, al cabo de los 10 días, ellos continuaron con esta prueba de comer legumbres porque ellos no se iban a contaminar. Entonces, lo que estamos mirando es que es un periodo simbólico de tiempo que pues no fueron solamente 10 días, fue mucho más. Es una manera simbólica de hablar. La segunda exhortación del Señor a la iglesia de Esmirna es a la fidelidad y fidelidad hasta la muerte. La recompensa por esta fidelidad era la corona de vida. Para ellos, este mensaje debió ser muy claro, porque en la ciudad de Esmirna a los atletas o héroes militares se les concedía coronas que tenían más que un valor material, un valor simbólico. Esta es una corona conseguida a prueba de lucha. Esta era una corona que se les daba por su triunfo, por su perseverancia, por su fidelidad. Es la recompensa a la perseverancia en el camino del Señor. En el versículo 11 dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte en Apocalipsis significa la condenación eterna en el lago de fuego preparada para el diablo y sus seguidores. Todos los que resistan a las tentaciones y al poder de Satanás no irán a ese lugar. El mensaje central a la iglesia de Esmirna es la muerte y la vida. Ese es el mensaje central, la muerte y la vida. Cristo estuvo muerto y volvió a vivir. Los cristianos que mueren por su fe en Jesús volverán a vivir como Él. Los fieles hasta la muerte tendrán la corona de la vida. Los vencedores estarán blindados contra la segunda muerte. El mensaje para la iglesia en el día de hoy es el mismo. El Señor nos exhorta a no temer ninguna circunstancia. Nuestra vida está asegurada en Él. El Señor nos exhorta a ser fieles hasta la muerte. A nosotros también nos espera la corona de la vida. Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La segunda muerte no tendrá nada que ver con los fieles de Jesús. Para ir concluyendo, digo esta frase: quien nace solo una vez, muere 2 veces. Quien nace dos veces, morirá solo una vez. Quien nace solo una vez, muere 2 veces. Quien nace 2 veces, morirá solo una vez. Como dijo Juan, el que cree en ti, Señor, no morirá eternamente. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles a Él en medio de todos los sufrimientos de esta vida, sea persecución, enfermedad, pobreza. Recordemos que somos ricos. Esta cuarentena que nos ha privado de muchas cosas o cualquier otro sufrimiento. Ese es el mensaje del Señor, a permanecer fieles a Él, fieles hasta la muerte. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra
que es la que fortalece nuestras vidas y la que nos enseña, Dios, que el camino a seguir siempre es la fidelidad en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las dificultades, persecuciones o cualquier situación. Lo que tenemos que hacer es ser fieles a ti. Gracias por este ejemplo de firmeza, de fidelidad de la iglesia de Esmirna, Señor, que hoy nos desafía a ser fieles a ti. Diríamos de pronto nosotros, con menos pruebas y menos tribulación que ellos, Señor, también estamos llamados a ser fieles a ti en medio de la situación que vivamos. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu bondad. Sigue bendiciendo, sigue edificando tu iglesia y sigue llamando, Dios, a aquellos que han de ser salvos. Te damos muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje fue de bendición para su vida, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y que lo comparta con sus amigos. Dios lo bendiga.